Hola, muy bienvenidos a esta presentación sobre los beneficios de constelaciones familiares. Mi nombre es Olga Nitia y llevo más de 23 años en el mundo de las constelaciones y del crecimiento personal, mucho más. Me baso por aquí para darles una exposición sobre constelaciones familiares, sus beneficios, quién las creó, cuál ha sido el crecimiento de las propias constelaciones familiares y darles, aunque sea una pequeña probadita o una pequeña explicación sobre lo esencial de las constelaciones familiares. Y también por qué yo les cuento sobre constelaciones familiares, quién soy yo y qué autoridad tengo al respecto para comentarles y acercarles las constelaciones familiares. Probablemente muchos de ustedes ya las han vivido o han oído hablar de ellas, pero bueno, vamos a darles una mirada estructurada para que paso a paso puedan entender quizás, si se puede, más profundamente en qué consiste esto de las constelaciones familiares y hacia dónde van, cuál es el sentido de una constelación. Así que estén muy atentos, que vamos a hacerles una presentación para que les pueda ayudar a entender en profundidad de esto que estamos hablando, que es algo que no es nuevo, ya lleva como más de 30 años en nuestra realidad. Entonces, bueno, pues vamos a ver los beneficios de esas famosas constelaciones familiares. Primero, pues antes de hablarles de constelaciones familiares, pues ¿quién les va a hablar y por qué les voy a hablar de constelaciones familiares, ¿no? ¿Desde dónde les hablo yo? Bueno, pues mi nombre es Olga Nitia López. Soy una profesional apasionada, por supuesto, de las constelaciones familiares, con una sólida formación y experiencia en el campo. Yo accedí a las constelaciones familiares en el 2002 y fue para un tema personal mío. Buscaba encontrar soluciones a problemas que estaba viviendo en ese momento. La verdad es que la vocación sobre la búsqueda con la comprensión de la psique viene desde muy temprana edad, viene desde muy pequeña. Yo creo que tendría como 14 años cuando ya estaba yo en busca de entender qué pasaba en mi mundo interior y exterior. Y eso me llevó a hacer muchos viajes, a conocer muchos rincones del mundo, para encontrar ese aprendizaje. La verdad es que tuve la fortuna, supongo que también todos los que somos atrevidos y aventureros, pues la vida también te premia, ¿no? Entonces tuve la suerte de contactar con maestros de primer nivel, ¿sí? Si tenía que aprender algo sobre el budismo, pues me fui primero a Nepal y encontré ahí pues maestros de muy alto nivel. Si tenía que aprender sobre la meditación, pues me iba a la India y estuve en un ashram de meditación para aprender sobre la meditación en el lugar de origen, con también maestros de alto nivel. Y así sucesivamente. Siempre que he querido aprender algo, he ido a la fuente, he ido al origen y al lugar físico donde está más potente esa enseñanza. Entonces eso es algo también que es muy importante que entiendan, ¿no? Que no solamente soy una consteladora porque fue una moda de su tiempo, no, es un movimiento que viene de un camino largo sobre la conciencia realmente. Y Constelaciones me dio mucha estructura para sostenerme y sostener a otras personas. Mi recorrido es muy largo, realmente, ¿no? He tenido la oportunidad de expandir mis conocimientos y mis habilidades en constelaciones, pues a lo largo y ancho del planeta. He dado sesiones de constelaciones en amplios lugares del mundo, pues como por supuesto en India, en España, en Europa, en diferentes lugares, en América, pues tanto Estados Unidos como México, Costa Rica, en fin, hay una larga lista de lugares donde he podido compartir este conocimiento y también he dado formación a nivel internacional. Han sido más de 2 décadas en esta trayectoria y además en
en un seguimiento constante, en un aprendizaje constante. Estuve con Hellinger directamente desde el 2006 al 2016, tomando muchísimas formaciones a nivel profundo e internacional en diferentes lugares del mundo. Yo antes de compartir constelaciones con otras personas, de acompañar, estuve prácticamente casi 3 años aprendiendo a profundizar este método. Al principio era algo para mí, y luego pues la propia alma, el propio destino me fue llevando para compartirlo con otros seres humanos. Pues como os digo, ¿no? Mi trayectoria vivencial siempre ha estado marcada por la búsqueda del conocimiento intercultural, no solo el conocimiento en los libros, sino en la vivencia. Sobre todo para mí era muy importante conocer la psique humana desde distintas civilizaciones, ¿no? Por eso mis viajes eran formativos intensivos, ¿no? Pues como les comentaba antes, que estuve en Nepal, en la India, en Cachemira, en Irán, en Marruecos, Turquía, Bolivia, México, Argentina, Estados Unidos, Costa Rica, etcétera. Pero no como turista espiritual, que eso también es muy importante, sino como investigación vivencial, para vivir en primera persona aquello de lo que luego puedo hablar con autoridad, porque es una experiencia empírica totalmente. Esas tradiciones filosóficas y espirituales las pude estudiar, como os digo, en el mismo lugar, ¿no? Las tradiciones orientales, como puede ser el budismo, para entender la naturaleza de la mente, algo muy importante para poder ser constelador, perdón. El hinduismo, el jainismo, esta comprensión del vacío y la observación y el desapego del ego, fundamental para ser un constelador, sobre todo un constelador del espíritu. En la tradición de la antigua Persia, esta foto por ejemplo está en Persépolis, Irán, pues también estaba muy interesada en el zoroastrismo, en las enseñanzas atributadas a Zaratustra, que era la comprensión del orden cósmico y la responsabilidad de la ética del ser humano. También muy importante para ejercer las constelaciones familiares desde esa visión y desde esa ética. Pues también he conocido la mística del Islam a través del sufismo, que es una parte de mucha interioridad, una redirección y experiencia directa hacia lo divino. Luego también, por supuesto, en la mística cristiana, ¿no? Que es la cultura en la que yo nazco, y ahí pues aprende uno la dimensión contemplativa, el silencio interior y el asentimiento, ¿no? El asentir a las cosas. Y también algo que ha marcado profundamente mi vida es el conocimiento ancestral americano, ¿no? También como la cosmovisión andina cuando estuve por Bolivia, la sabiduría indígena con mi maestro Tata Cachora, el Nahual Tata Cachora, con el que he estado 10 años como aprendiz, y tradiciones de los pueblos originarios de Norteamérica. Y esta relación entre el ser humano, la tierra y el linaje pues marca definitivamente una trayectoria muy profunda en todo este trabajo de la conciencia del ser humano aplicada a las constelaciones familiares. Y la integración de todo esto con el pensamiento europeo, pues obviamente con Bert Hellinger, ¿no? Que es la filosofía fenomenológica, el orden sistémico, destino y reconciliación. Y algo que he implementado en los últimos años ha sido la psicología profunda de Carl Jung, del inconsciente colectivo, los arquetipos, la sombra y la individuación. Algo sumamente importante para entender todo el contexto. Entonces, bueno, como ven, mi recorrido ha sido no una colección de experiencias, sino una integración progresiva de distintas miradas sobre la psique humana. Y he observado que más que allá de las culturas, pues existen principios comunes, como es el orden, la pertenencia, el destino, la conciencia y la responsabilidad. Es lo que nos une a todos los seres humanos, independientemente
de nuestra cultura, nuestra religión, nuestra ideología. Todo esto lo quiero enfocar porque es muy importante entender la seriedad de este trabajo, ¿sí? El trabajo de constelaciones familiares requiere pues una profunda dedicación y un profundo compromiso ético personal, ¿no? Las constelaciones no son una moda, no se aprende en un taller de fin de semana, y esto sí es muy importante que lo tengan en cuenta, ¿no? Porque a mí se me ha ocurrido que de repente personas que han venido a un taller de una tarde salen del taller y se autoproclaman consteladores familiares. Y esto pues obviamente tiene un riesgo, ¿no? No se aprende, como digo, en un taller de fin de semana, no basta con ver vídeos en YouTube. La responsabilidad ética del constelador es fundamental y la responsabilidad también del cliente de elegir con quién trabaja. O sea, no solo le podemos echar la responsabilidad a una persona que no ha tenido la ética suficiente como para formarse de verdad, sino también tenemos que tomar responsabilidades nosotros como clientes de ver si esa persona a la que estamos acudiendo es una persona que tiene la ética como para tocar el alma humana. Precisamente por eso, porque trabajar con el alma humana exige madurez, humildad y preparación profunda. Corremos el peligro de banalizarlo, pues eso, por eso insisto una y otra vez en la importancia de la ética y la necesidad de alinearse con una fuente sólida, con una fuente que te dé la seguridad de que esa persona que te va a acompañar pues tenga la preparación tanto teórica como vivencial y también a nivel interno y personal, de su propia vivencia, de su propia experiencia personal como facilitador. Y esto lo decía mucho Hellinger, ¿no? El resultado de las constelaciones sí tiene mucho que ver con el facilitador, puesto que el facilitador necesita estar en una actitud específica y eso no se aprende de un día para otro. Es un entrenamiento que requiere de un tiempo y práctica. Entonces, bueno, ¿qué son las constelaciones familiares? Bueno, en definitiva son una técnica que tienen un efecto terapéutico. No es una terapia en sí, o por lo menos por hoy no está reconocida como una terapia, sin embargo sí tiene efectos terapéuticos que permiten explorar dinámicas familiares ocultas. Utilizando representantes de forma simbólica que facilitan la comprensión de patrones y reacciones, promoviendo el ambiente de sanación, transformación del proceso. Es verdad que hasta que uno no vive una constelación, pues no se puede entender. Es como cuando nunca has comido, por ejemplo, una fresa. Si no has comido una fresa, no sabes cuál es su textura, cuál es su sabor. Eso es exactamente lo mismo. Aunque pueden ver vídeos en YouTube de cómo puede ser la dinámica, en realidad es importante tener la vivencia. Lo que sí hay que entender que el método es fenomenológico. Y esto lo quiero resaltar. ¿Qué quiere decir fenomenológico? Que las constelaciones familiares no tienen recetas. Es decir, que no se pueden poner etiquetas de si una situación, por ejemplo, una enfermedad, la que sea, tiene que ver con un aspecto de mamá, de papá. Claro que sí, pero los consteladores que dan un diagnóstico y ponen una etiqueta están saliéndose del método fenomenológico de Bert Hellinger, que eso hace que la mirada sea mucho más amplia y que no es etiquetable. ¿Sí? Podemos ver patrones que se repiten, pero no etiquetar y afirmar que 2 y 2 son 4. En constelaciones es fenomenológico y eso significa que un solo punto está sujeto a diferentes realidades simultáneas. Entonces, sobre todo hay que entender que trabajamos sobre todo con sistemas familiares, ¿sí? Y que eso tiene que ver con movimientos del alma, de lo más profundo de nosotros, y que se trabajan con 3 órdenes fundamentales a los que Bert Hellinger denominó los órdenes del amor.
Son tres órdenes muy simples, pero que hacen que el enredo del sistema familiar esté como una madeja, como unos ovillos de lana de los de tejer, ¿no? Entonces Hellinger denominó esos tres órdenes como la pertenencia, la jerarquía y el equilibrio entre el dar y el recibir. Son órdenes simples, pero que hay que ir analizando paso a paso a través de la metodología para entender la profundidad de cada uno de estos órdenes y cómo nos afectan cuando estos órdenes están en desorden, generan lo que llamamos desórdenes sistémicos. También es muy importante entender que hay una relación entre los sistemas familiares y los campos de información. Son como campos invisibles donde se almacena la información y que todo está unido. Es muy importante también entender que no es psicoterapia tradicional. Hellinger insistía mucho que el psicólogo o terapeuta convencional que quisiese aprender constelaciones debía desaprender pues su psicoterapia, precisamente para que no lo llevase a la etiqueta o a la fórmula o al diagnóstico, ¿sí? No porque la psicoterapia esté mal y no deba diagnosticar, al contrario, es muy importante diagnosticar y etiquetar, identificar cuál es un problema psicológico o psiquiátrico. Sin embargo, la fenomenología del método de constelaciones intenta ir a otro nivel más profundo del ser humano, a esos misterios que nos unen de una forma que no es tan sencilla de etiquetar y que si corremos el riesgo de etiquetar podemos perdernos la profundidad de hacia donde nos quería llevar Hellinger, ¿no? Con su mirada más profunda. También es muy importante entender que esto no es magia, o sea, no es algo que yo saco una varita mágica y digo unas palabras y se hace la magia. No, tampoco es sugestión, tampoco. Aunque sí vemos que cuando se dicen frases muy significativas, se genera un movimiento como cuando uno sugestiona, ¿no? Como una liberación, pero esto es parte de la psicología profunda, que vemos más en personas como Carl Jung, ¿no? Y es un trabajo, como digo, muy profundo, con dinámicas muy inconscientes. Todo lo que se habla en constelaciones familiares estamos hablando del inconsciente, es un lenguaje profundo del inconsciente. No es que tú conscientemente lo estés haciendo, sino que inconscientemente estás vinculado a ciertas dinámicas del sistema familiar. ¿Cómo van? ¿Hasta aquí más o menos? Bueno, vamos a seguir un poquitín más. Vamos a explicar pues quién es Bert Hellinger. Bert Hellinger nació en 1925 y murió en el 2019. El filósofo, teólogo, pedagogo, pues estuvo marcado en su juventud por la Segunda Guerra Mundial. Él era opositor del régimen nazi, fue prisionero de guerra y estuvo 16 años como misionero en Sudáfrica. Se formó en psicoanálisis, en terapias humanistas y desarrolló el método de constelaciones familiares alrededor cuando él tenía aproximadamente 60 años. Para comprender la profundidad de las constelaciones familiares es importante conocer también la vida de Bert Hellinger. Si no, no se puede entender todo el contexto de lo que a él le llevó crear constelaciones familiares. Iremos un poquito más hablando de él en profundidad. Pues vamos a hablar de su juventud y de la Segunda Guerra Mundial. Como les comentaba, Hellinger nació en Alemania en 1925 durante el régimen nazi. Fue parte de la juventud católica que no simpatizaba con el movimiento hitleriano y esto le causó muchos problemas. Fue considerado sospechoso por no alinearse a la ideología del régimen. Más adelante fue reclutado, porque no le quedaba de otra cuando entraron en guerra, tenía 18 años y le enviaron al frente y finalmente le hicieron prisionero de guerra. Hellinger comentaba cuando él fue soldado, ¿no? Y cómo le hicieron prisionero. Es una historia realmente conmovedora que te empieza a vislumbrar que ya su alma ya estaba predestinada
a ir comprendiendo estas partes tan misteriosas de la psique humana. La experiencia de la guerra, el conflicto ideológico, el sufrimiento humano marcaron profundamente su vida. Él mismo habló de cómo la guerra lo confrontó con el destino, la culpa colectiva, la responsabilidad. Más adelante, en las constelaciones, uno de sus grandes temas que abordó fue precisamente la culpa colectiva, el destino y la reconciliación. Obviamente viene de una experiencia trágicamente profunda de su vivencia como alemán, que ideológicamente se vio envuelto en algo en lo que no estaba en absoluto de acuerdo y pues no le quedó de otra. Es algo muy, muy delicado. Aquí lo hablo muy por encima, pero esto tiene mucha más profundidad. Pues él tuvo la formación en filosofía y teología, ¿no? Y esto, antes de dedicarse al trabajo terapéutico, pues Hellinger no solo estudió filosofía y teología, sino que además fue sacerdote durante muchos años. Luego, posteriormente, dejó el sacerdocio y se casó. Primero se casó con Helen, creo que se llamaba, y después con Sophie. Eso dio una comprensión muy profunda del alma humana y del sentido de pertenencia. La filosofía y la teología son fundamentos muy importantes para entender cómo desarrolló después toda esta estructura de constelaciones familiares. Y también aquí aparece el momento en el que estuvo en Sudáfrica y los Tulúes. Él vivió allí 16 años como misionero, también era director de una escuela donde aprendió del pueblo zulú y una profunda conciencia del clan y el respeto por los ancestros. Aquí esto le marca profundamente en esa comprensión observando las tradiciones de los zulúes. Luego, paso a paso, fue madurando el método. Después de décadas de experiencia humana, espiritual, terapéutica, pues como les decía antes, desarrolló constelaciones familiares alrededor de los años 60. Él siempre dice que él no las creó, él se las encontró y le dio forma. La verdad que es mucho más profunda de dónde viene, donde él las conoció en Estados Unidos. Sin embargo, él fue el que le dio como toda esa estructura filosófica de la que hablábamos antes, teóloga, le fue dando estructura y de todos los años que él había estado experimentando psicoanálisis y sus propios dramas personales, le fue dando una estructura a lo que ahora sí conocemos como constelaciones familiares. No fue una técnica inventada, como le digo, sino también fue el fruto de una vida atravesada por la guerra, la fe, la filosofía, la cultura ancestral y la observación clínica. Las constelaciones familiares nacen de una vida que conoció el conflicto profundo y buscó la reconciliación. Estamos hablando de alguien que verdaderamente sufrió en primera persona situaciones de conflicto severas. Porque claro, recuerden que él estuvo 3 años como prisionero alemán, obviamente. Entonces, ¿qué no vivió ahí? Imaginaros la confrontación de que él estaba en contra de esa guerra y a la vez era parte del enemigo. Entonces, algo muy, muy confrontante. El método evolucionó y fue evolucionando a medida que él iba también integrando esos movimientos que él iba generando, ¿no? Entonces, en mi experiencia directa, yo la viví cómo él fue cambiando y evolucionando, ¿no? El trabajo de Hellinger nunca fue algo rígido ni congelado en el tiempo, fue evolucionando junto con su propia conciencia. La evolución de Bert Hellinger la podemos dividir en las constelaciones clásicas, a las que muchos llaman sistémicas, a los movimientos del alma, que ahí ya empieza él a entrar en un movimiento más meditativo, más silencioso, menos intervencionista, y esto va madurando, va teniendo diferentes etapas hasta que llega a los movimientos del espíritu, donde ya es mucho más silencioso, mucho más de observación y digamos mucho más espiritual y con un nivel de conciencia
mucho más amplio. Yo pude vivenciar personalmente esa evolución y la verdad es que ha sido fascinante ver cómo fue transformándose y transformándonos a nosotros. Entonces, vamos a hablar un poquito de qué son las constelaciones clásicas, ¿no? En sus primeras etapas, obviamente, las constelaciones eran más estructuradas, ¿no? Más en base a la estructura que él tenía a través de la psicoterapia. Se trabajaba con frases claras, con los órdenes del amor, la jerarquía, la pertenencia y el equilibrio entre el dar y el recibir, muy definidos y con intervenciones muy directas, más pedagógicas y estructuradas. Después, a través de diferentes movimientos que fueron surgiendo, él observó a lo que denominó los movimientos del alma. Como os digo, con el tiempo el trabajo se volvió más silencioso, más observacional y menos de intervención del facilitador. Aquí empieza la fenomenología más profunda. Aquí es donde Hellinger empieza a darse cuenta de que hay algo más intrínseco, algo que mueve unos hilos y que no mueven a todos por igual, que un mismo caso no funciona las mismas metodologías para otros. Entonces ahí el facilitador tiene que estar más atento al sistema familiar y a los movimientos del alma que él denominó. Ahí sí el facilitador ya tiene que estar en un proceso más meditativo y entender más la naturaleza de la mente para estar muy atento a esos movimientos del alma. Y obviamente esa profundidad le llevó a los movimientos del espíritu. Eso fue en los últimos años, el trabajo se volvió aún más esencial. Hellinger intervenía muy poco, apenas hablaba, apenas explicaba, confiaba profundamente en el movimiento de la energía. Había menos palabras y más presencia. Recuerdo aquellos seminarios de una forma muy especial, porque yo ahí estaba ya en un estado absolutamente meditativo, recibiendo desde la observación y desde el diálogo interno. Incluso Bert Hellinger llegaba a decir que si tú no estabas en sintonía silenciosa desde tu mente y en tu centro vacío, difícilmente podías recibir lo que él estaba transmitiendo, porque en aquel momento como él transmitía, era a través de la resonancia del centro vacío, a través de vaciarte tus intenciones, tus interpretaciones, para poder ir a un movimiento, a lo que él llamaba el movimiento del espíritu, a una energía que abarcaba las profundidades y el misterio de una manera increíble. Y los resultados tenían un efecto totalmente diferente a lo que habíamos venido trabajando hasta ahora. Claro que para llegar aquí, para ser un constelador del espíritu, ahí sí requieres de un proceso personal y, como él decía, Bert Hellinger, de una purificación de tu propio ser muy profunda. Cada uno debe de entender que necesita estar en una de estas tipos de constelaciones. Las clásicas son buenas, por supuesto, son excepcionales, y como Hellinger dice, tienen el límite de la interpretación de la mente. Eso no significa que sea malo, simplemente que encuentran un límite. El movimiento del alma, digamos que es un puente entre las clásicas y las del espíritu. Es el punto donde el facilitador empieza a hacer esa purificación más fuerte de su alma y de su espíritu. Y ya para entrar en esta área, pues uno tiene que aceptar desafíos mucho más grandes, porque los desafíos en esta área son desafíos que ya tienen que ver con las historias profundas de todos los grandes místicos que han atravesado, pues, como este camino de regreso a casa que le llaman, ¿no? Es una purificación muy profunda con desafíos que no tienen nada que ver a las ideas mágicas de la espiritualidad, ¿no? Hay una idea muy mágica con respecto a este punto, y no, se requiere de una voluntad muy grande, de muchísima dedicación y de muchísimo compromiso. Y esto pues es evidentemente como todo, ¿no? Para unos pocos valientes que se permiten ser moldeados por esa energía.
En lo personal, ¿no? Pues como os digo, yo pude vivenciar personalmente esta evolución y estuve con Bert Hellinger desde el 2006 al 2016, hasta su última etapa, ¿no? Como les decía, yo conozco constelaciones y me formo mucho antes, yo empiezo en el 2002, pero es en el 2006 cuando yo le conozco a él ya personalmente. Y puedo decir que los movimientos del espíritu tuvieron en mí un efecto profundamente transformador. Algo no era mental, era algo que tocaba niveles muy profundos del ser. Afortunadamente, en toda mi experiencia, por eso era importante comentarles de dónde venía, toda mi experiencia que había tenido en la India, en Irán, en esa meditación, en esa búsqueda de la comprensión de la psique humana, yo ya estaba dispuesta a entrar en ese estado meditativo, en ese estado profundo del ser, porque tenía ya un entrenamiento posterior a cuando Hellinger entró aquí. Yo estaba ya más que preparada para poder sintonizarme con él. Pues, ¿qué es lo que cambió en mí? Pues mayor humildad ante el destino, al mío y al ajeno. Mayor aceptación de las cosas tal y como son. Menos necesidad de intervenir. Más confianza en el movimiento del sistema. Y aprendí que cuanto menos interviene el ego del facilitador, más profundo es el movimiento. Y aquí viene algo muy importante. Cuanto más sutil te vuelves, más difícil es para los participantes aceptar este tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque no hay interpretación, no hay explicación y muchas veces los participantes no entienden nada, sí sienten pero no entienden lo que ha pasado y les cuesta mucho aceptar, ver los resultados que se ven a largo plazo y entender que es un movimiento que los va a llevar a despertar de una manera mucho más sutil. Entonces, no es tan fácil, no es para todo el mundo los movimientos del espíritu, pero sí son movimientos que realmente transforman de una manera mucho más evidente que a lo mejor las clásicas. Y es muy importante también hablar de Sophie Hellinger, la segunda esposa de Bert Hellinger. Fue cuando estuvo con él, por supuesto, una mujer muy fuerte, determinada, profundamente comprometida con la visión de Bert Hellinger. En muchos momentos actuó como una guardiana de su sensibilidad y de su fragilidad al exponerse públicamente, porque él se arriesgaba mucho al decir cosas que eran muy conflictivas de decir en el mundo de la psicoterapia. Acompañó a Bert Hellinger por más de 25 años, sostuvo y protegió la evolución del trabajo y es la guardiana del legado que Bert Hellinger pues, ha dejado. Es una figura polarizadora de la comunidad sistémica y ahora les explicaré un poquito más. Al mismo tiempo, su estilo fue intensamente confrontativo. Su forma de dirigirse a los alumnos era muy directa y en ocasiones extremadamente confrontativa. Esa intensidad generó gran polarización dentro de la comunidad de consteladores. Algunos la admiraban profundamente y otros vivían su estilo como algo duro o difícil. Mi experiencia personal, aquí estoy con ella, aquí estoy yo. Esto fue un curso que tomé con ella, eran solo para 37 mujeres este curso, en México, en Tepoztlán, y pude estar con ella esos días para vivenciar en vivo y a todo color cómo era su trabajo. Entonces mi experiencia personal, como les decía, fue una figura que me confrontó profundamente. Hubo aspectos que admiré y respeté mucho y hubo momentos en los que fueron difíciles de integrar por esa forma tan confrontante, tan directa, ¿no? El aprendizaje que extraí de todo esto, pues la verdad sí fue muy importante, ¿no? Que a pesar de esa confrontación, incluso pues entendí que fue parte del aprendizaje, ¿no? Me enseñó algo muy importante sobre el poder, sobre el liderazgo y sobre cómo cada persona encarna su fuerza de manera distinta. Sophie Hellinger es sin duda una figura intensa y decisiva en la comunidad del trabajo.
Como toda figura fuerte, generó admiración y cuestionamiento. En el sistema también hay polaridades y ella fue una polaridad poderosa y necesaria. Beneficios de las constelaciones familiares. Las constelaciones no prometen milagros, no cambian mágicamente la vida, pero sí permiten que algo muy profundo cambiar nuestra posición interna frente a lo que vivimos. Cuando entendemos algo, cuando miramos algo con otros ojos, eso es lo que cambia tu forma de ver y tu forma luego, obviamente, de actuar. A nivel personal, los beneficios muchas veces llegan las personas llegan con conflictos repetitivos, relaciones que fracasan de la misma manera, bloqueos económicos, culpas persistentes, ansiedad sin causa aparente, y en muchos casos observamos que el sistema se descubre que la persona está siendo leal al inconsciente del destino de los ancestros, ¿no? Cuando esas lealtades se hacen conscientes, puede comenzar un movimiento de liberación. Eso es a lo que Hellinger le llamaba el inicio de un movimiento sanador. A nivel familiar, las constelaciones permiten mirar a los padres de una manera distinta. No desde el juicio, sino desde la comprensión sistémica. Cuando se restaura el orden, cuando cada quien ocupa su lugar, el sistema se relaja. Y muchas veces lo que cambia no es el otro, cambia nuestra mirada. Aquí, cuando aplicamos los órdenes del amor, ¿no? Como es la jerarquía, como es la pertenencia y como es el equilibrio, cuando son aplicados al método, es cuando empezamos a ver cómo el sistema familiar empieza a tener esta mirada y a relajarse. Esto también se lleva al nivel profesional. En empresas y organizaciones también existen dinámicas invisibles de exclusiones, conflictos de jerarquías, desorden en la toma de decisiones, y cuando se ordena el sistema, el liderazgo se vuelve más claro y el equipo más estable. Al final busca lo mismo, armonizar, restablecer orden y dar una dirección más clara. No todas las constelaciones generan cambios inmediatos. A veces el movimiento es interno y toma tiempo integrarse. Muchas veces yo les digo que un movimiento de una constelación puede verse tiempo después, incluso meses, incluso años después. Y uno se olvida que inició ese movimiento profundo en una constelación, pero muchas veces nacen de ahí. Y es mi experiencia durante tantos años ver cómo personas han salido de una sesión pensando que no había pasado nada, que no habían comprendido nada, y 6 o 7 meses después contactar conmigo para decirme todas las cosas impresionantes que había ocurrido después de ese movimiento que se hizo en las constelaciones y que además salió en la dinámica de constelaciones, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, que no hay tampoco una forma de medir el resultado, a veces tarda un tiempo. También es muy importante decir lo que no son constelaciones familiares. Es importante aclarar que no son las constelaciones familiares, porque hoy en día circulan muchas ideas confusas, ¿no? Y sí está bien que haya personas que mezclan sus cualidades con el conocimiento de constelaciones familiares. Está bien, sin embargo, empiezan a generarse confusión. Entonces es muy importante entender que no es una adivinación, no es tarot, no se trata de leer energías ni de adivinar el pasado. Lo que aparece en una constelación no es una revelación mística, es una manifestación que hay dentro del campo sistémico. O sea, sí hay una forma de entenderlo, y hoy en día ya la epigenética empieza a darse cuenta de cómo está dentro de nosotros esas memorias del sistema familiar. También es muy importante entender que no es magia, ¿sí? No es un ritual que borra el pasado, no se borra nada realmente, lo que cambia es nuestra relación con él, ¿sí? Aquí no hablamos de magia, ni de borrar el pasado, ni de cortarlo, sino de armonizarte con él.
No es psicoterapia tradicional, no se diagnostica, no se interpreta y no se etiqueta. No se trabaja desde la categoría clínica, se trabaja desde la observación fenomenológica. Tampoco es teatro, ¿sí? Aunque se representan personas, no es una dramatización, los representantes no actúan, sino que se disponen a sentir lo que emerge dentro del campo de constelaciones familiares, que también tiene una forma específica de acompañar ese proceso. Hay muchos consteladores que permiten que hagan teatro, sin embargo, ese no es el objetivo de constelaciones familiares. La gente no puede hablar a su libre albedrío ni hacer lo que ellos quieran. Pero bueno, esto es importante que lo tengan en cuenta. Tampoco son una solución milagro, o sea, no es que voy a una constelación y ya lo sané. Una constelación no sustituye ningún proceso médico ni psicológico cuando son necesarios. O sea, esto es totalmente compatible con cualquier proceso médico o psicólogo o psiquiátrico. Como les digo, no es una solución mágica a todos los problemas. Es parte de una intervención en conjunto con otros profesionales. Por eso se requiere responsabilidad y madurez. Las constelaciones requieren esa responsabilidad de que el facilitador, pero también del cliente. Ambos tienen que ser responsables y maduros a la hora de establecer este vínculo. Las constelaciones no prometen cambiar la vida, ofrecen una nueva mirada sobre ella. Ética y responsabilidad. Si hablamos de ética, necesitamos hablar también de formación. Un facilitador de constelaciones familiares debería tener como mínimo una formación de 250 horas presenciales y prácticas supervisadas. No se trata solo de acumular horas, se trata de madurar la mirada, de integrar la fenomenología y de aprender a no intervenir desde el ego. El trabajo personal es fundamental. Nadie puede acompañar a otro más allá de donde ha llegado consigo mismo. O sea, si tú no has logrado hacer esos movimientos, no puedes pretender que el otro lo haga. Un facilitador debe de haber constelado su propia historia, haber mirado su sistema y haber atravesado sus propios movimientos, obviamente acompañado de otro constelador experto. Y por supuesto la integridad personal. Las verdaderas constelaciones nacen desde la integridad personal. Coherencia entre vida y práctica, humildad ante el campo, ante lo que está sucediendo, no busca protagonismo, no usar el método para alimentar el ego. Cuando el facilitador necesita brillar, la constelación pierde profundidad. Ética también del cliente, no solamente del facilitador, ¿verdad? Y así es como el facilitador tiene responsabilidad, también la tiene el cliente. Debe de investigar la formación, observar la coherencia y sentir si hay integridad. La técnica se aprende, la integridad se encarna. Sin ética no hay constelación, solo hay representación. Una mirada filosófica sobre las constelaciones. En el fondo, las constelaciones familiares no son una técnica en realidad, son una actitud ante la vida. Para mí son una filosofía de vida, ¿sí? Vivimos en una cultura que quiere corregirlo todo, cambiarlo todo, mejorar a los padres, sanar la historia, pero hay algo que no se puede cambiar y es lo que fue. Las constelaciones nos invitan a algo radicalmente distinto, que es a sentir. Es, ok, así fue, no lo puedo cambiar. ¿Sí? Lo que sí puedo cambiar es mi forma de mirar lo que fue y decir, ok, así fue. ¿Cómo puedo hacer para que hoy lo pueda mirar de una manera diferente que no me afecte? Y eso es la transición o el trabajo que te lleva la constelación familiar junto con el constelador. Asentir no significa que te resignes, ¿sí? Sino asentir tampoco es pasividad, sino reconocer que lo que ocurrió forma parte de un movimiento más grande de la vida, que en realidad también es un misterio. También es aceptar ese misterio, que no podemos controlar los hechos de la vida, no podemos controlar las guerras, no podemos controlar las epidemias, no podemos controlar
pues muchas cosas, ¿no? Entonces es aceptar que no lo podemos hacer. Es muy importante entender el destino. El destino de cada ser humano está entrelazado con un destino que no eligió completamente. Es decir, hay destinos como por ejemplo pues en las guerras, ¿no? No es algo que tú hayas decidido, es algo en el que te has visto involucrado, ¿no? Cuando luchamos en contra de ese destino, sufrimos. Cuando lo reconocemos, algo se ordena dentro. El centro vacío, esto es fundamental para un facilitador de constelaciones, ¿no? Para poder acompañar estos movimientos, el facilitador necesita estar en silencio interno, sin juicio, sin intención de salvar, sin deseo de intervenir, solo presencia. Esto es muy importante. Porque lo que al final busca una constelación es la reconciliación. Quizás el mayor regalo de las constelaciones no es resolver un problema, sino reconciliarnos con nuestra propia historia, hacer las paces. Cuando uno se reconcilia, algo se suaviza profundamente. Constelar es un acto de humildad ante el misterio. Esto es increíblemente profundo. Constelar es aprender a estar al servicio de algo más grande que uno mismo. No solo como facilitador, sino las personas que acuden a constelar también están al servicio de algo más grande. Al servicio requiere preparación. Cuando el corazón está preparado, el camino se abre. El verdadero constelador no busca respuestas, aprende a sostener el misterio. Si tú quieres que un constelador te dé respuestas claras, no es un constelador a quien debes consultar, es a otro especialista, ¿sí? El constelador está para sostener el misterio, abrirte puertas a esas partes del inconsciente que necesitan reconciliarse, encontrar su lugar, encontrar orden, encontrar equilibrio. Y esto es lo que sí puede facilitar un constelador familiar. Todo lo que yo les estoy haciendo y lo que pretendo hacer en los próximos cursos que voy a plantear es una transmisión de conocimiento, ¿sí? Esta ponencia no tiene como objetivo formar consteladores, sino ofrecer una comprensión clara y profunda sobre lo que realmente son las constelaciones familiares. Mi propósito es orientar, aportar criterio, ampliar la mirada antes de elegir un facilitador o incluso una formación. Porque comprender el método es el primer paso para abordar la responsabilidad. Los principios sistémicos que aquí se han presentado no pertenecen únicamente al ámbito terapéutico, se pueden aplicar a cualquier área de la vida: la salud, la educación, la empresa, las relaciones humanas, y que describen dinámicas universales presentes en todos los sistemas. ¿Qué quiero decir con esto? Que te puedes acercar a este conocimiento para ampliar tu mirada en tu área de expertise que ya tienes, en tus zonas donde ya conoces, bien sea la salud, la educación, la empresa. Es un conocimiento que cuando lo tomas como filosofía de vida es aplicable a tu vida y en consecuencia aplicable a aquello en donde tú participas en la vida. Y este es mi compromiso, transmitir este conocimiento. Y bueno, pues hasta aquí es la presentación de los beneficios de constelaciones. No podía pasar sin explicarles la trayectoria tanto mía como la de Bert Hellinger, para explicarles desde mi experiencia, desde mi vivencia, qué son las constelaciones familiares. Espero que esta probadita les ayude a clarificarse y a acercarse a aquellos consteladores o aquellas formaciones que les puedan dar la ayuda que ustedes necesitan. Muchísimas gracias por su atención. Les mando un gran saludo, esperando que de verdad en su corazón les haya podido ayudar. Saludos, bye bye.